Hola a todos, un cordial saludo. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio que está muy interesante el día de hoy. Hablaremos de historia y de inclusión. Analicen ustedes esa combinación, una combinación que descubrir qué tiene que ver la inclusión con historia, porque es verdad que se relacionan y lo descubriremos. Además, ¿qué repercusiones tiene esa relación? Lo más interesante es que hoy contemplaremos las voces de tres personas, esas voces que se convierten en puentes para construir una escuela más justa, una escuela más diversa y más inclusiva. Hoy aprenderemos juntos desde el diálogo y la reflexión, pero antes, mis queridos oyentes, quiero presentarles a ustedes a tres compañeros de camino a este ejercicio de la docencia. Me acompañan tres personas cuya experiencia sin duda es un faro en la conversación sobre inclusión educativa. Son docentes que desde sus aulas han vivido de cerca los retos y las posibilidades de abrir puertas del aprendizaje a todos y a todas. Sus aportes son valiosos porque no vamos a hablar de teoría lejana, vamos a hablar desde la vivencia práctica de realidades que día a día transforman las vidas de los estudiantes. Sin más preámbulos, adelante mis profes. Muy buenos días, mi nombre es María Eugenia Quijada Mena. Gracias por esta invitación a este programa tan importante y poder generar reflexiones sobre una parte de la historia en la educación. ¿Por qué es importante? Porque nos permite comprender que muchas desigualdades actuales tienen raíces profundas en el pasado y ver cómo ha pasado de un modelo tradicional central a la memoria y a un enfoque en el desarrollo de las competencias digitales, con pensamientos críticos, donde el estudiante es el protagonista. Es importante, como docente, reconocer la historia. Si buscamos juzgar, si no aprendemos de ella, para no reproducir prácticas que inmortalizan la discriminación. Y sumamos en transformar el modelo educativo en un espacio donde todas las voces tengan su lugar importante y la diversidad sea reconocida como un valor fundamental. Mi nombre es Diana Cristina Ñáñez. Buen día. Muchas gracias. Para mí como docente es grato y enriquecedor poder estar aquí en el magazine y poder hablar de la educación y su transformación a través de la historia. Pues como ya sabemos, esto implica reconocer que la educación ha transitado de enfoques excluyentes hacia propuestas que valoran la diversidad, las diferencias y las múltiples formas de aprender. En este cambio que, como bien sabemos, no ha sido inmediato ni lineal, sino que es el resultado de procesos históricos, de disputas pedagógicas que continúan hasta el día de hoy, pero que es un tema interesante hacer parte desde mi aula de clase. Muy buenos días, soy Romel Diego Castro. Agradezco enormemente la participación en este espacio de diálogo, de conocimiento alrededor de la educación, de su historia, de los cambios fundamentales a través de la historia, de algo que nos apasiona, que es el mundo de la educación. Porque la educación, todos sabemos que no se trata solamente de transmitir conocimientos. Nuestro trabajo docente implica cuestionar modelos excluyentes, con el ánimo, con el fin de generar una educación más humana, crítica e inclusiva. Por eso, desde mi perspectiva, desde mi práctica docente, he reconocido la importancia de la diversidad, de la necesidad de aprender del pasado y la necesidad de aportar en nuestro contexto una educación justa y socialmente comprometida. Muchas gracias por esas presentaciones y sean bienvenidos a este espacio. Bueno, mis queridos oyentes, después de escuchar a nuestros queridos profesores, tres docentes con experiencia y reflexiones tan valiosas, quiero aprovechar para presentarme bien. Soy Derek Alvarino y desde mi rol en la educación me gusta abrir espacios como estos de diálogos sobre los retos que tenemos como maestros. Hoy los convoca un tema que nos concierne profundamente,
la inclusión entendida a la luz de la historia de la pedagogía y la educación. Sin duda alguna, solamente cuando reconocemos de dónde venimos, podremos transformar hacia dónde vamos. Si pensamos en cómo se entendía la educación hace, 100 años, 200 años, ¿qué prácticas creen que todavía persiste hoy en nuestras aulas? La pregunta que planteas es fundamental, compañero Derek, ya que para entender la educación actual, si miramos hacia el siglo XIX, como dices tú, hace 200 años, el propósito principal era moldear ciudadanos obedientes, no críticos. El maestro era la autoridad incuestionable, una figura cuya palabra era la ley. Lamentablemente, esta herencia histórica todavía persiste y se mantiene en varias prácticas que cuesta dejar atrás, como por ejemplo, organizaciones espacial rígida, a pesar de que la escuela nueva promueve el aprendizaje activo. Desde hace más de un siglo, aún vemos la persistencia de los pupitres en filas, diseñados para la obediencia y la escucha pasiva. También miramos la centralidad absoluta del profesor. Muchas clases siguen centradas solo en la voz del docente, relegando la participación estudiantil a un rol muy limitado e insistente. Y miramos el aprendizaje pasivo. Esto inhibe la construcción colectiva del conocimiento y la realización de clases verdaderamente prácticas o participativas. En ese sentido, la inclusión no es solamente una exigencia del presente, sino que también es una construcción histórica que ha impulsado cambios profundos en la manera de concebir la enseñanza. Podemos hablar que en el contexto latinoamericano, pues tenemos el autor Paulo Freire. Él marcó un giro fundamental en la enseñanza al concebir la educación como una práctica de libertad. Podemos decir que desde esta perspectiva crítica, el autor afirma que la educación tradicional ha contribuido a reproducir desigualdades, mientras que la educación transformadora pues debe reconocer las experiencias históricas de exclusión para pues no volver a repetirlas. Tomando el autor Freire, podemos entender que aprender de la historia implica avanzar hacia prácticas pedagógicas, dialógicas, participativas y comprometidas con la justicia social. Así es, mi profe. Este legado histórico presenta un gran desafío cuando hablamos hoy de la inclusión y de formar pensadores críticos. Desde mi posición como docente, creo firmemente que el reto actual es ser más inclusivos. Esto nos asegura que nuestras aulas y metodologías acogidas atienda la diversidad a todos los estudiantes. Segundo, fomentar la participación crítica. Esto pasa de la obediencia a la deliberación, motivando a los estudiantes a cuestionar, debatir y analizar. Y por último, tenemos delegar responsabilidad. Esto otorga a los estudiantes un papel activo y responsable en su propio proceso de aprendizaje. Solo así podremos trascender esta vieja práctica y realmente construir la nueva escuela que necesitamos en este siglo. Escuchando a mis compañeros, principalmente a lo referido por mi colega Diana Cristina, me queda en la mente una idea, me queda una preocupación. Pues la escuela desde sus orígenes ha sido un espacio diseñado para poco, es decir, la escuela ha sido excluyente desde sus mismos orígenes. Y es algo preocupante porque esa exclusión histórica todavía es un reto, un desafío hoy en día. Pues solo ciertos grupos sociales tenían el derecho a la educación, no se abarcaba a toda la población. Y me pregunto, ¿qué nos dice la historia sobre los retos reales de la inclusión hoy en día, que tenemos hoy en día? Es decir, que esto nos tiene que poner a pensar, pues todavía estamos sufriendo las consecuencias, pagando esas consecuencias. Podemos ver, por ejemplo, que durante el siglo XX, de parte del XIX y ahora el siglo XX, muchos sectores se quedaron marginados de la educación.
Por ejemplo, las mujeres, los campesinos, las comunidades indígenas, afrodescendientes. Es cierto, es una realidad. Los modelos educativos todavía tienen una deuda con la inclusión. Esto no es un tema nuevo, esto es algo que viene de atrás, una deuda histórica. Y tenemos una deuda que tenemos que, de alguna manera, transformar. Tenemos que tener una visión inclusiva que tenemos que gestar en nuestras aulas. Esto no se trata solamente, o el desafío de cubrir más población. Una escuela inclusiva realmente abarca tanto la posibilidad de que todos tengan el acceso a la educación, pero fundamentalmente que todos en la escuela se sientan reconocidos, valorados y sientan que son parte fundamental del proceso educativo. Profe Rommel, me parece tan poderoso eso que dice usted sobre la deuda histórica. Y si vamos más atrás todavía, pensemos que la educación no era para todos. Es que ni siquiera para la mayoría. Era un privilegio. Eso era todo reservado para las élites, incluso controlado por la iglesia. Y quedaban por fuera no solo campesinos, sino las mujeres y otros sectores sociales, así como usted lo menciona. Y bueno, eso no lo digo en torno de reproche, sino para reconocer que nuestra historia explica por qué la inclusión sigue siendo un reto. Venimos de siglos en los que educar era un privilegio. Solo eran unos pocos los que estudiaban. Y hoy, en este siglo, estamos tratando de transformar eso en un derecho real para todos, a donde ninguno se quede por fuera. Entonces, es cuando hablamos de inclusión. Y bueno, compañeros, no partimos desde cero, ¿verdad? Sin duda alguna, cargamos con esa larga herencia. Y creo que es ahí donde está lo interesante, de pensarnos como docentes hoy, cómo lograr romper con esa tradición que es una tradición excluyente, o cómo hacer. Es nuestra historia, la cargamos. Profe Deni, me parece muy interesante tu pregunta. Y creo que en este momento debemos apelar a lo que nos dicen los expertos. Por ejemplo, dos autores fundamentales, como Zuluaga y Osenbat, en la que en sus obras nos manifiestan la necesidad de sentar las bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica. Este es el primer paso. Esa historia comparada de la educación, reconocer esas bases. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de reconocer, no olvidar, no invisibilizar las raíces históricas de la exclusión social de la educación. Este es un factor que debemos analizar, porque si nos damos cuenta, después de la independencia del siglo XIX, los países quieren reconstruir sus sistemas educativos, pero ¿qué pasa? Esos sistemas educativos nacieron con bases muy frágiles. Por eso tenemos que mirar esa herencia que subyace a esos sistemas educativos que generan exclusión. Y eso no basta con nuevas leyes, no basta con nuevas normas. Tenemos que transformar las prácticas dentro de las aulas, dentro de las escuelas. Y esto implica una mentalidad nueva, genera una mentalidad para todos aquellos que vienen en esta formación educativa. Bueno, compañero Rommel Diego, sí, yo creo que ese es el gran desafío, ¿verdad? Como lo señalan los autores. En las primeras escuelas dejaron por fuera muchísima gente, mujeres, campesinos, comunidades, en fin, hay que romper con esas tradiciones. ¿Qué significa? Reconocer que la inclusión no es solo un tema de moda, ¿verdad? Sino de una deuda, como ustedes también lo están reconociendo, una deuda histórica. Hoy tenemos que garantizar no solo el acceso, sino la participación, para que nadie se quede en silencio dentro de un aula de clase, que seamos más críticos, que estemos construyendo el conocimiento, que los muchachos sean parte del proceso en la educación que hoy tenemos en nuestro siglo. Y como quien dice, separar esa hegemonía que tenía esa educación tradicional de antes. Así es, lo que ustedes comentan, eso que están diciendo que es verdaderamente poderoso, también lo dice la mirada de lo que propone Osenberg y Zuluaga, que nos ayuda a entender que esas continuidades atraviesan toda Iberoamericana. O sea, pupitres en fila, clases centradas en la voz del maestro, desigualdades regionales, todo eso sigue estando presente. Entonces,
Al romper con la tradición excluyente no se trata de negar nuestras historias, sin duda alguna, ellos son claros en eso. Estos autores dicen que se trata de aprender de esa historia excluyente para atrevernos a escribir una historia distinta, ¿no? Una historia distinta en las aulas de hoy, en las escuelas de hoy. Una historia donde la inclusión no sea promesa, sino que sea una experiencia vivida. Hoy nos queda claro que la inclusión es una deuda histórica, sí, ¿verdad? Pero también que es una tarea cotidiana. Entonces, compañeros, ¿con qué ideas se despiden ustedes hoy? Bueno, quiero agradecer esta invitación porque estos espacios son realmente valiosos para detenernos a reflexionar. Realmente la historia de la educación nos deja aprendizajes importantes. Podemos hablar que nos enseña a reconocer las exclusiones que se han dado a lo largo del tiempo, a tener este modelo como ejemplo para no repetirlas y valorar los avances que se han construido. Podemos hablar que se pasó de una educación memorística, autoritaria, a enfoques más críticos, participativos, que se centran en el estudiante, aunque pues aún está en tránsito y sigue en construcción día a día. Al mismo tiempo nos invita a seguir pensando cómo fortalecer una educación desde una mirada más justa, inclusiva y consciente de la responsabilidad social. Podemos tener un autor muy importante como es Manny Scow, que destaca que el reconocimiento de las exclusiones históricas han sido clave para impulsar la educación inclusiva, entendida como un proceso continuo de transformación de la enseñanza para poder garantizar la participación y el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Perfecto, profe Ana Cristina. Muchas gracias. Qué pensamiento tan poderoso. Y profe María Eugenia, ¿usted qué nos puede comentar? Bueno, profe, claro que sí, que tenemos un reto grande, pues la inclusión se debe vivir en el aula definitivamente. Tenemos que vivirla en el aula. Cuando hoy hablamos de inclusión, no podemos quedarnos solo en el discurso. Como bien lo decía Paulo Freire, la educación que no se vive en la práctica se convierte en una forma de opresión. La inclusión no puede ser solo un concepto bonito en un documento institucional. Debe vivirse en el aula, en las metodologías, en la manera como miramos el otro, cómo reconocemos la diversidad de historia, capacidades y contexto. Claro que sí, esto es una tarea continua. Cuando hablamos de inclusión en la educación, no es un logro definitivo, sino que estamos hablando de un proceso que se ha construido históricamente y que hoy nos sigue interpelando a lo largo del tiempo. Podemos ver que la educación ha transitado de modelos excluyentes hacia propuestas que buscan reconocer la diversidad, garantizar el derecho a aprender de todas las personas. Sin embargo, la historia también nos recuerda que cada avance ha sido producto de luchas, de reflexiones y de transformaciones pedagógicas que han aportado pues a la educación. Muchas gracias a todos por escucharnos y por estar aquí en el magazine. Como reacción final, y agradezco enormemente la invitación a este podcast, la inclusión en la educación actual implica aprender de su recorrido histórico, de su devenir. También debemos valorar los alcances que hemos tenido hasta ahora, pero también no podemos invisibilizar los desafíos que aún persisten. Pues nosotros como educadores y con esta enorme responsabilidad en la sociedad, tenemos que, como meta, no reproducir exclusiones del pasado y seguir construyendo prácticas educativas más justas, más humanas y más comprometidas con la equidad.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan y hacen parte de estos espacios de reflexión que nos permite pensar la educación no solo desde el presente, sino también desde su historia y su sentido social. Sigamos construyendo juntos una escuela donde todos tengan voz. Hasta pronto.